de los maxilares. Hablando de lesiones benignas, no de tumores malignos. ¿Ya? Uno de los objetivos es diferenciar entre un quiste y un tumor. ¿Cuáles son los quistes más frecuentes? ¿Y cuáles son los tumores más frecuentes de por sí? Entonces, quiste es como una bolsa conectivo epitelial, tapizada en su interior por un epitelio y recubierto en su cara externa por un tejido conectivo, algo duro, que dentro de eso va a haber un contenido líquido, semilíquido o grumoso. O sea, de por sí es como una bolsa donde la parte externa, la cápsula, como le llaman, del quiste, es blanquecino, medio duro, del tejido conectivo, y la parte interna puede haber líquido, puede haber secreción, puede haber algo grumoso. Eso es con respecto a un quiste, ¿no? Un tumor es la multiplicación de una célula madura de un tejido. Es muy diferente, ¿no? Puede haber una tumoración, un aumento, una asimetría, aumento de volumen de alguna área, en este caso, por ejemplo, de la región mandibular, que esa tumoración, no tumor, puede ser un quiste, que es un aumento de volumen que al hacer ya el corte, el estudio anatomopatológico me va a dar las características de un quiste, que ese quiste contiene esas partes de la estructura, ¿no? Algo conectivo epitelial, el epitelio es la parte interna del tejido, y ahí tiene una luz, tiene un revestimiento y una pared o una cápsula de tejido conectivo. Hay epitelio, y ese epitelio probablemente produzca alguna secreción. Los quistes pueden ocasionar trastornos funcionales o estéticos de variable intensidad. Deben ser diagnosticados precozmente y correctamente tratados. Les digo pueden porque en algunos pacientes es incidental. O sea, le van a hacer de repente ortodoncia o algún manejo odontológico, no por la molestia que tengan, y recién ahí se encuentran que tienen un quiste. De los más frecuentes o quistes raros, ¿no? O puede ser también que pacientes notan así una leve asimetría que no les causa dolor, nada, y le hacen un estudio de imagen y le encuentran un quiste. O una tumoración quística, ¿no? Se llama tumoración. Nosotros generalmente, cuando hablamos de tumoración, hablamos de lesiones benignas o potencialmente benignas, y cuando hablamos de tumor, hablamos de lesiones malignas como tal. Pero sin embargo, el tumor puede ser tumor benigno o maligno, ¿no? Entonces, un tumor puede ser que tenga actividad proliferativa, que puede ser expansiva o puede ser infiltrativa. Si es infiltrativa o daña células de tejido contiguo, es una lesión maligna. Si es expansivo netamente o con hipertrofia, aumento de volumen, es tumor benigno. Bien. Puede ser de difícil diagnóstico, ya que son semejantes los unos a los otros con respecto a las características de los tres elementos principales que tiene el quiste, ¿no? Hace que haya algunos diagnósticos erróneos, manejos inadecuados. Por ejemplo, acá podemos ver quistes que pueden estar lejos del tejido óseo, región gingival. Puede haber quistes que estén en la corona externa del diente. Puede haber quistes entre las dos raíces del diente. Puede quedar en el sitio donde estuvo el diente de la raíz un quiste. Puede estar el quiste en la raíz propia de un diente. Puede estar en un diente incluido, en la corona, o puede estar en la misma región, en la médula del hueso. Para eso tiene una clasificación histogenética los quistes. Estos son quistes odontogénicos, o sea, producidos por la formación del diente, que pueden darse los quistes derivados de los restos de los Malacés, que son en quistes periapical o residual. Estos son los quistes más frecuentes que vemos, que se dan por procesos inflamatorios. Luego siguen los quistes derivados del epitelio reducido del esmalte, que es en la formación del diente como tal, que los más frecuentes de este tipo es el quiste dentígero, puede ser la erupción paradental en niños.
Y por último tenemos los quistes derivados de la lámina dental, restos de cerres, que son el tejido que lo fija al diente. De estos, el más frecuente es el queratoquiste odontogénico. El quiste periapical, que vemos que es el primer grupo de los restos Malacet, es el más frecuente de los quistes odontogénicos. Puede causar por caries, traumatismos. Y una característica es un aumento de volumen en el ápice de la raíz, o sea, en la parte inferior de la raíz, que puede causar granulomas, pus. Entonces puede ser un paciente que tiene una caries, le hacen la curación, le hacen la endodoncia de repente y muestra que hay tejido de granulación o secreción por ahí o aumento de volumen con dolor en la parte de la gengiva. Eso es parecido también a un tumor maligno, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en los diagnósticos por eso. Le hacen una radiografía y se identifica inmediatamente un quiste. Obviamente estos son de procedimientos odontológicos. Mayormente lo manejan los odontólogos. Cuando el quiste ya es muy grande o hay una asimetría donde se tenga que reconstruir el hueso, ya lo vemos nosotros en el área maxilofacial. Lesiones radiológicas, redondeada, en el ápice de la raíz. Justo en el ápice. Esta es una radiografía panorámica, lo llamamos, porque, como su nombre lo dice, se ven los dos lados del maxilar superior y el maxilar inferior juntos, ¿no? Y ahí es comparativo, se puede comparar. ¿Cuál es el tratamiento? La enucleación, o sea, retirar el quiste, eso es enuclearlo, luego de la extracción dental o endodoncia. O sea, se tiene que manejar el conducto, porque si persiste la infección, si persiste el conducto, va a ser un círculo vicioso que se puede formar nuevamente un quiste, y el problema de eso es que puede conllevar a un proceso infeccioso del hueso como una osteomielitis, y el manejo va a ser diferente después. El quiste dentígero, que pertenece al segundo grupo del epitelio residuo del esmalte, en la formación propiamente de la corona, rodea la corona de un diente incluido, o sea, un diente que todavía no sale, no emerge, se forma un quiste justo alrededor de la acumulación de líquido entre el epitelio reducido del esmalte y la superficie del esmalte, en cuya luz está la corona, bueno, y la raíz está afuera. Esto generalmente sucede en los terceros molares incluidos o en los caninos. En tratamiento, la enucleación obviamente se saca el quiste, se puede hacer la exodoncia del tercer molar, en este caso están retenidos, o puede haber, si es que es el canino, una ortodoncia del canino con incisión o marsupialización del quiste. ¿Qué significa eso? Que se lo corta el quiste, se lo puede abrir, aperturar a la cavidad oral para que poco a poco se fibrose y se va trasladando poco a poco el canino a su posición original. Eso ven en pacientes, en niños, en donde no baja el canino, entonces se hace una radiografía y se ve que hay un quiste dentígero del canino. O sea, un quiste que está metido adentro, no puede salir el diente con su quiste. Ejemplo acá de un quiste, todo está la área radiolúcida y el canino acá incluido. Se hace un gran corte, una gran cavidad, queda una gran cavidad, la pared posterior o la tabla externa está indemne, la tabla interna, perdón, y acá se ve la enucleación, el quiste, con su diente ahí. Los otros, el último grupo de los que son la fijación del diente, que es los quistes derivados de la lámina dental, resto de cerres, el más importante es el queratoquiste odontogénico. Y este queratoquiste odontogénico, ese es el dolor de cabeza de tanto de los odontólogos como de los maxilofaciales, de cabeza y cuello, porque su comportamiento es parecido al de un tumor. Puede ser altamente recidivante, de por sí es altamente recidivante. Más frecuente en la mandíbula, que nos puede confundir con tumores odontogénicos, que es diferente a quistes odontogénicos. Nos puede confundir también con tumores no epiteliales de la mandíbula. Y se asocia generalmente a un síndrome, que es el síndrome de Gorlin, donde hay ese síndrome vasocelular, hay carcinomas vasocelulares, hay alteraciones a nivel de los dedos, a nivel de la hoz del cerebro. Entonces, es
un síndrome, varios signos o varias alteraciones asociadas a este, que puede asociarse a esto, ¿no? No siempre va a ser así, pero en pacientes con síndrome de Gorlin vas a esperar que tengan quistes en el maxilar, en la mandíbula. Y el problema es de que estos quistes, cuando se enuclean o se curetean, nuevamente empiezan a reaparecer. Y si no se explica bien al paciente que puede ser reintervenido 5 o 6 veces, el paciente piensa que el tratamiento ha sido inadecuado, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que es parte de la historia natural de esta enfermedad, ¿no? Sobre todo si es un síndrome de Gorlin. El tratamiento va desde la enucleación, la resección con ostectomía, o sea, sacar ya toda esa parte de la mandíbula, o puede ser marsupialización con resección, y la característica es que son residuos múltiples. Ejemplos acá de un quiste radicular: se hace una placa que lo toman los odontólogos, oclusal anterior, se hace un corte, se hace un curetaje con enucleación. Nosotros en el lenguaje así, en el argot de cirugía lo ponemos, le decimos, tiene que hacerse un curetaje a lo macho. Ese es el curetaje a lo macho. Tenemos que usar la cureta, una especie como de cucharitas, y se hace con fuerza, cureteando todo, porque si queda una pequeña parte del revestimiento que es del epitelio, puede nuevamente reaparecer el quiste. Entonces, si es un quiste radicular, los más frecuentes de lo que hemos visto, se tiene que uno sacar bien, hacer un buen curetaje nuclear bien, y ver el tema del el punto o el diente, la raíz que está alterada, que se tiene que tratar. Se hace una exodoncia o se hace una endodoncia, pero se tiene que manejar esa raíz, porque si no va igualmente un círculo vicioso. Curetaje, se cierra. A veces, cuando hay áreas cruentas muy grandes, se pueden poner injertos óseos. Acá está el quiste, la membrana ya con su cápsula, quiste acá. Otro que no es un quiste odontogénico, que es muy raro, pero a veces vemos en pediatría, es el quiste óseo neuroismático. A veces por traumatismos se forma un lóculo, un área ahí en la medular, donde hay bastante tejido vascular, ¿no? Sanguíneo, que al cortarlo, por hacer de repente la biopsia, empieza a sangrar, que es necesario hacer una mandibulectomía de emergencia. Ya se ha dado en esos casos. Lamentablemente no se puede predecir. Con la tomografía podemos tener una idea de las características de esta, si hay vascularidad o no, ¿no? Con respecto a los tumores óseos, debemos tener en cuenta que las exostosis, también conocidas como hiperostosis, son protuberancias óseas benignas, que se va a aumentar, va a haber una prominencia sobre la lámina central. No son tumores propiamente dichos del osteocito como tal del hueso, no, solamente la cortical, la prominencia. Tenemos exostosis óseas a nivel del reborde alveolar, excrescencias óseas lo llaman también. Una de las excrescencias óseas conocidas más comunes son torus palatino, en la línea media del paladar, que si uno se palpa pareciera un tumor ahí del paladar, pero ese es tejido óseo, como excrescencia, duro, que vamos a ver a continuación si es que requiere o no manejo. El torus mandibular, en la cara lingual de la mandíbula, cerca a los dientes bicuspidios, premolares. Y la otra, la exostosis bucal, que hemos visto acá, que es la bucal. No se hacen presentes hasta los últimos años de la adolescencia y temprano adulto. O sea, esto vemos más en pacientes de 30 años, ¿no? 40 años, y su crecimiento es bien lento y más común en mujeres. Acá, torus mandibular, torus lingual, bilateral, es más común, así como un pequeño como rosario. Torus palatino, que es el más frecuente. El tratamiento, de por sí, no requieren tratamiento, a menos que llegue a ser grande y se altere. Pacientes que utilizan prótesis, que puede ser hasta un factor de riesgo y puede producirse una lesión maligna a la larga. Entonces sí es necesario hacer, de repente está haciendo una herida ahí crónica, entonces es necesario hacer
resección del torus como tal. Puede haber su ulceración superficial traumática, ¿no? Entonces, cuando se elige el tratamiento, ¿cómo se hace? Se hace al estilo así de tallar, ¿no? Se puede utilizar un cincel y martillo y hacer un remodelado de esa zona hasta ver hueso que esté en el plano del hueso normal. Pero también se puede utilizar una fresa, o sea, con mini motor, así fresas como utilizan los multifuncionales, una herramienta multifuncional, y se hace una abrasión de toda esa zona hasta llegar al plano del hueso. El osteoma es una lesión benigna constituida por un tejido óseo maduro, bien diferenciado y con una estructura predominantemente laminar. Esa es la definición como tal, ¿no?, del osteoma. O sea, es un osteocito, es bien diferenciado. Y obviamente es una lesión benigna, su crecimiento es lento, igual como las excrescencias óseas. Es poco frecuente, y más vemos en la región craneofacial, ¿no? Es en la pela, pero más craneofacial. Y dentro de la región craneofacial vemos más en el hueso frontal. A veces hay osteomas caprichosos que pueden estar en el temporal o en la zona del infratemporal o masticatorio. Si es que funcionalmente están complicando la vida del paciente, tenemos que resecarlo. Presencia de una tumoración, molestia solo cuando comprime formaciones vecinas, tubulación lenta. O sea, generalmente no tienen síntomas el paciente, solamente por una cuestión estética, si es que está creciendo. Por eso es que, bueno, se les propone cirugía, es el único tratamiento, pero si es que no, el crecimiento es lento, se puede observar nada más, ¿no? Los tipos, el convencional es el esburnio, lo que vemos normalmente, puede ser el parastal justacortical, y el osteoma modular, la enostosis, que nos puede confundir con una displasia fibrosa, que no es tumor tampoco, sino es una alteración de la medular. Muy difícil también a veces del manejo de acuerdo a la localización. En la radiografía, simplemente con una radiografía podemos tener un diagnóstico, pero generalmente o actualmente ya usamos más la tomografía en 3D. Ejemplo de un osteoma frontal. Va hasta el seno frontal. Se reseca el osteoma, es un hueso maduro, como he manifestado. Queda la cavidad del seno frontal, pero la pared anterior se ha resecado y se lo coloca una mini placa ahí. ¿Por qué se resecó? Este paciente tenía múltiples sinusitis frontales que ya está obstruyendo todo el meato. Se tuvo que resecar. Osteoma mandibular, en la raíz mandibular. Esto con una radiografía panorámica. La tomografía también puede ser tipo panorámica, lo llamamos combing. Un poquito más difícil el acceso a ese tipo de tomografías, pero sí se dan también en nuestro medio. Tomografía en el ángulo mandibular, un osteoma. Es este tipo de excrescencia ósea. Un osteoma frontal extenso, que podría confundir con un tumor maligno óseo, un osteosarcoma. Igual se plantea la resección. Se hace en este caso un abordaje coronal porque se tenía que estar infiltrando la pared posterior del seno frontal. Es el tallado y la resección del... Se ve acá el compromiso en la pared posterior. Estas son las meninges. Esto ha tenido que entrar ahí el neurocirujano, tuvo que entrar. Y se reconstruía, se coloca las mini placas con las mallas de titanio. El material que utilizamos es titanio. En este caso utilizamos de 1.5 milímetros y este era de 1 milímetro el grosor. La anatomía patológica, como manifesta tejido eburnio, es el tejido compacto y lo que más vemos, lo más frecuente, pues siguen esponjosos por la medular. Entonces el osteoma está rodeado de una capa perióstica cuyas expensas efectúa su crecimiento. De por sí el hueso, cualquier hueso, su crecimiento está a expensas del periósteo, ¿no? Entonces igual acá como cualquier hueso,
el periósteo es el que le da la nutrición. El tratamiento. Los osteomas asintomáticos no requieren tratamiento, así como las excrescencias óseas, ¿no? Como el torus palatino, ¿no? El tratamiento activo debe consistir en incisión en bloque con un margen de seguridad. Los tumores recónditos pueden quitarse fragmentalmente. Generalmente hacemos resecciones cuando los tumores están dando problemas funcionales, sobre todo, que vamos a ver acá, por ejemplo, el caso de un paciente con un osteoma o un condroosteoma de la apófisis coronoides que impedía que el paciente aperturara la boca por una fijación mecánica ahí. Así acá yo le hago una apuesta a la residente, si es estoma osteocondroma. Es un tumor bien grande para la coronoide que impedía al paciente aperturar la boca. Acá es un tumor de lameloblastoma. Ese es un tumor benigno del hueso de origen odontogénico, no del osteocito como tal del hueso, sino de la formación del diente. Y es el tumor benigno más agresivo que existe. Neoplasia del epitelio odontogénico localmente agresivo. Tiene un amplio espectro de patrones histológicos. A veces primero le llaman adamantinoma por muy duro. Tiene tipos clínicos sólido, multiquístico, uniquístico y periférico. Cada uno tiene su criterio de manejarlo de por sí, la agresividad, ¿no? El tratamiento de elección es la cirugía. Sin embargo, la efectividad de la técnica observadora versus la radical depende de las características clínicas, histopatológicas y imaginológicas. Es diferente un paciente con multiquístico o uniquístico o periférico. Lo ideal es evitar que recurran porque son altamente recurrentes y evaluar la función, ¿no? Frecuentemente, pacientes 20 a 40 años. Igualmente afectados hombres y mujeres, más frecuente en la parte posterior de la mandíbula, por lo que nos puede, menos frecuente en el maxilar. Acá nos puede confundir con un queratoquiste o con un quiste radicular. Entonces hay que tener bastante cuidado en el manejo. Entonces, primero se hace un estudio diagnóstico biópsico y de acuerdo a eso se define después o de repente queda ahí también. Existen variaciones que tienden a surgir en poblaciones específicas. El fibroma meloblástico es similar a la meloblastoma. Esos son ya variantes de tumores benignos. Hay bastantes tumores benignos ontogénicos. Puede haber una variación maligna también de la meloblastoma, pero por sí es un tumor benigno. El uniquístico, convencional o periférico. Alteraciones de la reparación de DNA es una histopatología. El ameloblastoma uniquístico, que significa solo un quiste, pareciera un quiste, puede ser un queratoquiste, un quiste simple radicular, puede confundirse con eso. Puede ser de 3 tipos, de acuerdo a las características luminal, intraluminal o mural. Y el tratamiento va desde la parte conservadora, así como hemos visto en los otros quistes odontogénicos, que este es un tumor, no es un quiste, a un tratamiento radical. Dentro de los quistes, el tratamiento conservador, hasta se propone colocar, además de la nucleación, solución, una solución de Carnoy es una mezcla de sustancias, hasta nitrógeno líquido, electrocaracterización, escleroterapia. Ni una de estas nosotros usamos, salvo la solución de Carnoy o la mandibulectomía segmentaria, ¿no? La tasa de recurrencia, 70%, o sea, son altamente recurrentes, entonces hay que tener cuidado, es igual como los queratoquistes. Y se detecta en los primeros 5 años, y los márgenes se tienen que ser como si fuera un cáncer en el hueso, 10 milímetros como mínimo. Como manejo no curativo, o sea, paliativo, puede darse las medidas conservadoras, ¿no? Y 3 grupos clínicos histológicos, va a depender del pronóstico. Uniquístico, sólido multiquístico y periférico. Los multiquísticos son los más agresivos.
Entonces vamos a determinar de acuerdo a esas características cómo va a ser el tratamiento y el control a largo plazo. Tenemos la enucleación, puede darse en el uniquístico, la marsupialización, uniquístico de gran tamaño, antes de operarlo para hacer una resección extensa, le podemos marsupializar. ¿Qué es marsupializar? Abocar la parte anterior del quiste a la cavidad oral para que poco a poco se fibrose y se reduzca de tamaño. La crioterapia produce necrosis, es de alto costo, riesgo para tejido sano, no usamos. Resección quirúrgica sí, tenemos que ver un planeamiento correcto y una reconstrucción y rehabilitación. Vamos con respecto a los tamaños que hacer, si es curetaje o control, de 1 centímetro mayor de 1 centímetro. Obviamente tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales. Si fueron con tumores, luego del ameloblastoma, el más frecuente es el fibromixoma. Y las lesiones quísticas, como hemos visto, puede ser el queratoquisto o un quiste mismo residual. Puede ser lesiones benignas no odontogénicas como el granuloma central de células gigantes, partes mesenquimales. Acá hay un estudio hecho sobre ameloblastoma que concluyen el tratamiento conservador muestra una tasa de 60-80% de recurrencia y la cirugía radical de 0 a 10%, con un margen de 1 a 1.5 centímetros, o sea, dando un margen tipo como una neoplasia maligna. Cirugía radical más recomendada en multiclístico sólido o en el uniquístico bien avanzado, aumentado de tamaño. Y la cirugía conservadora más técnica de soporte y seguimiento a largo plazo reservado por los uniquísticos y multiclísticos sólidos con pequeña extensión. Pero a eso tenemos que estar haciéndole controles, porque en uno de esos el paciente de repente se pierde y aumenta el tamaño y él no se da cuenta, y ahí viene avanzado y es un poco más difícil la reconstrucción. Esas son las características que nos pueden de repente un poco diferenciar con respecto al queratoquiste, ¿no? Sin embargo, a veces en un uniquístico no podemos tener eso, ¿no? Por ejemplo, un gran tumor en la mandíbula, toda la hemimandíbula. Tu paciente, no tengo las fotos, que se hizo una reconstrucción con peroné, lo voy a adquirir, siempre me olvido de pedir al residente de la cirugía que realizaron. Un extenso tumor, y acá se ve, mire, multilobulado, multiquístico, ya con compromiso tanto la cortical externa como interna, resección radical, ostectomía. En uniquístico hay aún diversos manejos con la vida. Acá, para diferenciar la ameloblastoma y queratoquiste, es relativo en realidad, porque en realidad puede ser un diagnóstico diferencial, se puede confundir. Acá la diferencia, por ejemplo, localmente invasivo es el ameloblastoma de compresión oral, y acá crecimiento lento de expansión no destructivo. Pero esto es relativo, porque a veces podemos ver que haya por una expansión una lámina pequeñita y comprometer la tabla ósea también. Entonces, acá compromete las dos tablas, acá solamente una tabla. Puede darse. En imágenes pueden ser iguales también. Dice, resonancia magnética ideal para diferenciar el ameloblastoma. Resonancia magnética, sí, se puede. ¿Por qué? Porque el ameloblastoma siempre va a tener ahí un contenido en la luz, se puede decir, en el lumen del contenido, y es medio grumoso, medio parduzco. Entonces, la resonancia sí nos va a ayudar. En imágenes parecidos, por ejemplo, acá aparecía más densidad un poco, pero igual. Patología sí es diferente, obviamente. En la patología sí se va a diferenciar lo que es la ameloblastoma, porque acá lo que le llaman la polarización inversa. Acá no hay una cavidad que se ve queratina, para queratina, es lo que más se va a ver ahí en los queratoquistes. El tratamiento, radioresistente, se tiene que evaluar si las características. El pronóstico, miren, los dos tienen alta recidiva. Los dos son altamente recidivantes. Acá un caso, un paciente, tumor de la mandíbula, quiste, se hace la mandibulectomía segmentaria, así como en la cavidad oral, pero a diferencia que en la cavidad oral hacíamos disección de cuello,
Miren, acá no se ve nada del digástrico, no se ve ni el esternocleidomastoideo, acá está la glándula submaxilar que se preserva, no se ve la yugular, nada. O sea, solamente se ha ido de frente a resecar la mandíbula. Y se hace una mandibulectomía segmentaria. Se hace una reconstrucción con un colágeno microquirúrgico de peroné, se pone una placa de reconstrucción y se coloca a los vasos faciales. Sin colágeno, acá con un colágeno microvascularizado de peroné. Otro caso, un paciente con una hemimandibulectomía del lado izquierdo, está comprometido todo el área de la rama y parte de la mandíbula. Tumor de mandíbula tan extenso, uniquístico. Se ingresa y se hace curetaje para hacer una biopsia y se ve tejido medio parduzco, un ameloblastoma uniquístico. Se puede confirmar haciendo una biopsia congelación, se llama, ¿sí? Puede darse, y proceder a hacer una marsupialización, un curetaje extenso, conservador, y hacer un control o proceder a la mandibulectomía segmentaria, ¿no? Acá se hizo un curetaje y se controló al paciente. Tumor de mandíbula, lado derecho, extenso, multiloculado. Se reseca la mandíbula, es un tumor benigno, un ameloblastoma, y se reconstruye con hueso, en este caso el hueso de la cresta ilíaca. Bien, este es con respecto a tumores. Vamos rapidito a avanzar a ver con esto de traumatismos. Ya con eso ya les dejo. Los politraumatizados y urgencias, le he puesto así porque en realidad en emergencias, ahorita por el contexto, hacemos emergencias más las traqueotomías de emergencia por las estenosis laringes, por los de COVID que están intubados mucho tiempo, hacen estenosis. Justo hoy día hice una traqueotomía de emergencia a las 2 de la mañana, me llamaron un paciente que ya no toleraba nada, estaba lamentablemente sentado, y se usó una traqueotomía de emergencia. Eso es lo que ahorita usualmente hacemos, pero hay otras emergencias como abscesos cervicales, infecciones, donde requieren hacer un drenaje porque no hace una mediastinitis, y también le hacemos una traqueotomía. Hay emergencias de cuerpos extraños. Y obviamente los politraumatizados que ya dejan de ser emergencias para nosotros porque le hacen los cuidados en tanto en trauma show o emergencia mismo, ¿no? Y nosotros vemos ya el control de daño secundario. Entonces, acá como temario, integración y ligadura carótida externa es cuando hay traumatismos del cuello, ¿no? Traqueostomía y traumatismo de tejido blando y óseo. Algo de historia, ver cómo es que llegaron a utilizar y ligar los grandes vasos y evitar hemorragias y muerte súbita en el paciente por hemorragia, obviamente. Las lesiones que se pueden dar en el cuello, primero vamos a empezar por el cuello. Pueden ser lesiones vasculares, del tracto digestivo, del tracto respiratorio, o lesiones neurológicas. Obviamente va a depender de lesiones vasculares, el paquete vasculonervioso es importante del cuello, o también la mayoría de veces son lesiones venosas, ¿no? Tracto digestivo, el esófago, más pueden ser por traumatismos por una endoscopía, o armas de fuego, o armas punzocortantes, igual con el tracto aerodigestivo, ¿no? Y neurológicas cuando hay lesiones de los nervios, tanto pues el hipogloso, el nervio vago. Es importante tener en cuenta el ATLS, que ya probablemente lo hayan hecho o lo van a revisar, cirugía, que se ve el ABCDE. Para nosotros lo más importante es permeabilizar la vía aérea. Entonces, cuando llega un paciente con alteración de conciencia, lo primero que debe es permeabilizar la vía aérea. ¿Y cómo permeabilizan la vía aérea mejor? Haciendo una intubación orotraqueal. No se puede hacer la intubación orotraqueal, se hace la traqueotomía, se hace una cricoidotomía, un cricoide en la lámina cricotiroidea. Nosotros no hemos hecho nunca de frente, vamos a hacer la tráqueo. Obviamente, de preferencia es que el emergenciólogo, el anestesiólogo, el buciólogo hagan la intubación, aunque sea con un tubo delgado, para
proteger la vía aérea y nosotros proceder ya a permeabilizar la vía aérea después con una cánula de traqueotomía. Entonces, cuando hay traumas del cuello, lo zonificamos el cuello. Hacemos la zona 1, que es a nivel mediastinal, o sea, a nivel de clavículas y la horquilla. Zona 2, entre clavículas y parte de la mandíbula. Y zona 3, la mandíbula hasta la base del cráneo. Esa es la zonificación que se tiene cabeza y cuello. La zona 1 produce mayor mortalidad. ¿Por qué? Porque hay riesgo de dañar los grandes vasos y el opérculo torácico. Un paciente no puede resistir con un trauma a nivel de la zona 1. Prácticamente a los pocos minutos fallece solamente cuando en el lugar del accidente o en el lugar donde se produjo el trauma. La zona 2 es la más frecuente y gracias a Dios la de menos mortalidad debido a que hay un fácil acceso al espacio visceral y al compartimento vascular, ¿no? La zona 3 es bien difícil el acceso, está en la entrada de la base cráneo. Generalmente, si el paciente sobrevive por un traumatismo, no le realizamos algún procedimiento. Queda ahí nada más, porque el mismo hecho de abordar esa zona es hacerle daño al paciente. Protocolo de manejo, igual como he visto el algoritmo de la TLS, evaluación por órganos y sistemas, exploración quirúrgica. Generalmente a nosotros nos llaman ya cuando hicieron todo este algoritmo de atención de emergencia del paciente. Entonces a veces ya el paciente llega con un diagnóstico que tenemos que evaluar si es que requiere un tratamiento inmediato o a largo plazo. Se lo maneja como una secuela. Hay pacientes generalmente que tienen un traumatismo encefalocraniano que va a ser difícil que nosotros accedamos a hacer de repente la cirugía del hueso o la reconstrucción porque su estado neurológico lo impide. Entonces esperamos y ya esas fracturas, esos traumas ya se hacen, se solidifican y se vuelven ya una secuela. Trauma laríngeo, también tenía otro caso, después voy a poner un caso de un trauma laríngeo. Intento de suicidio, un paciente que hace cortes y se le lacera la vía aérea parcialmente, hay un enfisema, entonces acudimos, se hace la reconstrucción de partes blandas de la tráquea y se coloca una cánula traqueotomía con un dren. Es una herida sucia, obviamente, contaminada, traumatismo de proyectil de arma de fuego, pero es una gran área cruenta, partes blandas y mandíbula. Se hace la limpieza primero, no se hace la reconstrucción se hace a mediano plazo, primero se hace la limpieza. Trauma severo, donde hay toda una desinserción del viscerocráneo. Heridas en tejidos blandos, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos la limpieza con anestesia local. El paciente no debe sentir dolor porque si no nos va a evitar limpiarlo correctamente, ¿no? No se hace a la loca. Se tiene que hacer con irrigación abundante, suero salino, desinfectante quirúrgico varias veces. Y siempre debe ser conservador. Solamente las áreas que están necróticas, oscuras, se puede resecar y teniendo cuidado de hacer menos daño posible. Y la hemostasia, obviamente, tenemos que hacer, o si es en sala de operaciones, con electrocoagulación o ligadura. Las suturas deben hacerse sin prisa, sin dolor, sin sangre, con limpieza, con luz, meticulosidad, con ayudantes y con instrumental adecuado. ¿Qué significa esto? Que tengo que hacerle un ambiente adecuado. Puede ser en tópico de emergencia, pero adecuadamente, no, bueno, salvo que sea pues una emergencia donde haya muchos pacientes, ¿no? Pero lo ideal es eso. Y si es que hay mucho riesgo de sangrado, es mejor llevarlo a sala de operaciones donde hay mucho más comodidad y mucho más seguridad de hacer la reparación. Y obviamente el antibiótico y el uso de la vacuna antitetánica en este tipo de heridas. La ligadura de carótida externa es netamente de especialidad. Cualquiera no puede hacer la ligadura de carótida externa, es bien complicado. Como lo ubicamos el borde anterior del músculo externo cleomastoideo a nivel del espacio entre el yoides y el cartílago tiroideo. Pero esto no está solamente expuesto, tenemos que disecar las fascias aponeuróticas y también la fascia que envuelve el compartimento vascular de la yugular interna y la carótida, ¿no? Y diferenciar entre la carótida externa y la carótida interna. La carótida externa es la parte que está medial. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque
empieza a dar una rama, la rama lateral. La primera rama es la tiroides superior, y ahí sabemos que es la carótida externa. Nos tomamos un error y ligamos la carótida interna y le causamos un gran daño neurológico al paciente. Ejemplo, una paciente con una gran herida al colgajo, con sierra, una sierra, se hace en sala de operaciones la reconstrucción, partes blandas nada más, porque se evidencia que en tejido óseo no hay nada. Paciente intento de homicidio, un hacha, igual también, a pesar de que hubo compromiso del hueso, pero no había tanto, un gap, no tanto espacio, entonces se hace la sutura en sala de operaciones también. Trauma facial severo, paciente en construcción, se le incrusta toda esta área. Por suerte llegó solamente hasta el borde de la órbita del ojo, se salvó y llegó hasta parte de la base del cráneo. Parecía que se incrustaba acá, pero solamente eran los pequeños fragmentos de la pared posterior. ¿Qué hacemos? Hacemos el retiro y una limpieza y lo postergamos la reconstrucción, porque es un área que ya entró intracraneal. El riesgo de infectarse es grande, de por sí es una herida infectada, entonces hay que tener cuidado, que ponemos un hueso cerrador, se infecta y peor para el paciente, hasta puede llegar a sacarse el ojo. Entonces se lava bien, se repara así para que a posteriori se haga una reconstrucción. La mayoría de traumatismos son por accidentes de tránsito, obviamente la velocidad con el uso del alcohol son los porcentajes más altos. Las fracturas de la cara, ya vamos a tejido óseo. Si es posible, lo ideal es hacerlo una sola fase inmediatamente. O sea, ese es lo ideal, ¿no? Lo cual no sucede en nuestro medio. Lo ideal es en los primeros 7 días hacer el manejo. Siempre es importante para nosotros tener en cuenta esto, de suturar el periósteo, porque puede haber que las partes blandas pueden ser los signos de envejecimiento. Es importante tener en cuenta esto, que los huesos más prominentes son los que se fracturan con mayor frecuencia, porque ahí está el impacto. Soportan menos el impacto y son más débiles. Por algo en la evolución filogenética tenemos esta característica de nuestro macizo óseo, en donde la prominencia hace que pueda proteger al viscerocráneo, ¿no? Esa es la localización. Los huesos más comunes de todo el macizo óseo son los huesos nasales, y luego le sigue el complejo maxilomalar, entonces por desaceleración. Entonces, en nosotros, a diferencia de la parte neoplásica, en la parte maxilofacial, no vemos por grupos ganglionarios o por áreas, sino el macizo óseo lo categorizamos como arbotantes y vigas, que son las áreas que le dan el soporte al macizo óseo. Pues la parte horizontal son las vigas y la parte vertical son los pilares, que toman el nombre del hueso que está acá, por ejemplo, nasal con maxilar, nasomaxilar, el malar con maxilar, maxilomalar, frontomalar, que son los arbotantes importantes en donde vamos a poner las mini placas cuando reducimos el hueso, la fractura, poco fracturario. Entonces, en la fisiología y la curación de las fracturas vemos en forma secundaria va a formarse o forma indirecta un callo óseo, y de ahí va a haber una remodelación. Entonces se hace todo el proceso inflamatorio hasta formarse callo fibrocartilaginoso, los osteoblastos autoclásicos, el callo óseo, y ya empieza la remodelación ósea. Pero nosotros usamos la curación ósea primaria directa. Entonces ahí lo inmovilizamos el foco fracturario con placas y tornillos, y estos fragmentos en íntimo contacto, la curación se produce en forma directa, no como la anterior en forma indirecta, ¿no? Y se hace la remodelación intracortical, no se forma el callo óseo. El material se utiliza de fijación rígida, lo llaman, que en algunos casos podemos utilizar lo que llamamos el término de semirrígido, sobre todo en mandíbula, para no tener alteraciones en la articulación temporomandibular. En la evaluación es importante tener la energía cinética por lo que se produjo el trauma. Entonces es importante tener la masa con la velocidad, ¿no? Es diferente que un paciente en
bipedestación se caiga y produce una fractura a un paciente que esté en el cuarto o quinto piso, se cayó con más aceleración, la masa, todo, o sea, la energía liberada es bien alta, o en un paciente con un accidente de tránsito que él está manejando o él está en el carro, en el bus y impacta entonces es diferente, o a que sea atropellado o derrapamiento. Entonces, es importante tener en cuenta eso para evaluar clínicamente antes de pedir las imágenes el grado de severidad que tiene este trauma. La inspección clínica es bien importante, evaluar, por ejemplo, en este paciente la distancia intercantal, los cantos, está aumentada, la distancia interpapular está aumentada, hay una simetría, la nariz está en la punta elevada, la cara está alargada, entonces todo el tercio superior, tercio medio y tercio inferior está alterado. Hacemos palpación bilateral bimanual, o sea, con las dos manos, intraoral y también la parte cutánea. Vemos la apertura oral. Para nosotros, todas las fracturas, tanto del tercio superior, medio, inferior, tenemos que evaluar la oclusión. ¿Cómo está la oclusión? Hacemos palpación bimanual. Vemos si es que hay escalones o signos indirectos de fracturas. Las imágenes, de por sí la radiografía ya no lo usamos como tal, pero es importante tener en cuenta que este estudio sí, en sitio donde no hay tomografías, puede ayudar y ayudarnos bastante en delimitar tipo de fracturas. Acá en nuestro medio ya con la tomografía ya no usamos. Estos son abordajes que para ver fracturas del arco cigomático, es un abordaje Hirsch, una proyección de Hirsch. Comparativamente vemos el arco cigomático del lado derecho y el lado izquierdo. Fracturas mandibulares oblicuas, estos son frontales y de Batters. La radiografía panorámica sí lo usamos todavía, porque eso es para hacer un estudio dentoesquelético, parte dental y parte esquelética del maxilar, aunque vemos unas fracturas con minutas por la proyectil de arma de fuego, vemos las esquirlas. Y la tomografía de reconstrucción 3D, que eso sí usamos, que nos va a permitir los tres ejes evaluarlo. Pues las fracturas, podemos hablar del tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Del techo de órbita son bien raros, es infrecuente. Puras es difícil, más lo encontramos con fracturas de tercio medio etmoidal. Puede haber edema, equimosis, hemorragia subconjuntival, puede haber alteración supraorbitario. Tratamiento quirúrgico, es en las mini placas de 1.1. Del seno frontal es importante tener en cuenta si es que va a necesitar la cranealización, o sea, desfuncionalizar el seno frontal. Para eso contamos con la ayuda de los neurocirujanos para evaluar si es que se desfuncionaliza o no. Y la reconstrucción es con mini placas de titanio del sistema 1.1 milímetros. En tercio medio lo podemos dividir en complejo cigomático orbitario, complejo nasomaxilar, nasohemorroidal o complejo dentoalveolar. Ese es un tipo de clasificación. Algunos lo pueden ser central o lateral, depende de ya cómo quieran clasificarlo topográficamente. Dentro de estas fracturas, unas que son especiales, la fractura en piso de órbita específicamente, que son de blowout, donde hay un golpe, un traumatismo en el ojo y el ojo es el que produce, el globo ocular es el que produce la fractura a nivel del piso o la pared medial. El paciente puede tener diplopía, hematoma periorbitario, noctal, hemorragia subconjuntival, que ese es el signo de Rowe, ese es un signo patognomónico de fractura del piso de órbita o del pared medial de órbita. Puede haber atrapamiento muscular que evita el movimiento este es el signo de Rowe, signo de hemorragia subconjuntival. Para determinar si es que está atrapado el músculo o no, hacemos la maniobra de deducción forzada con anestésico local. Vamos a evaluar si el paciente en realidad está atrapado y eso requiere un manejo quirúrgico, obviamente. El tratamiento es liberar lo que está herniado en el seno maxilar, todo lo que está roto, y restituir esa área con una malla de titanio. ¿Cuándo es contraindicado entrar a la órbita o las fracturas órbito-maxilomalares? Cuando hay ifema, lesión retina, perforación ocular o medicamento
médicamente inestable. Nosotros lo primero que hacemos cuando hay fracturas de la parte órbito maxilomalar, ¿no? Pedimos que lo evalúe sí o sí el oftalmólogo. Entonces el oftalmólogo nos tiene que dar un diagnóstico y un pronóstico de ese ojo para tener en cuenta a futuro si es que requiere un manejo inmediato o de repente lo hacemos como secuela. Lo más importante es la parte funcional. Las fracturas del malar son las segundas, las más frecuentes que hacemos, porque las fracturas nasales lo hacen más otorrino, y hay un impacto a nivel del molar, puede haber equimosis, hemorragia, epístasis, hundimiento del malar, dependiendo del tipo de fractura, que eso lo clasificamos también, de acuerdo a que el arbotante, qué arbotante está alterado, depende está rotado a horario, antihorario, por eso tenemos clasificaciones. Igual el tratamiento es quirúrgico, con múltiples abordajes. Clínicamente el paciente puede tener diplopía, si es que está alterado el reborde orbitario inferior y el músculo recto inferior puede estar atrapado, puede el paciente no mover el ojo y tener diplopía también, puede tener parestesia del nervio infraorbitario, poco fracturario. La tomografía es evidente, toda la parte del contorno del maxilar está alterado, tiene 1, 2, 3 puntos fracturarios, focos fracturarios. La osteosíntesis hace una reducción cruenta, o sea, se pone los fragmentos poco fracturados en su sitio y se reduce, se une, se hace la osteosíntesis con mini placa de titanio sistema 1.5, que es el grosor. Los tornillos van a ser de diferentes profundidades de acuerdo a la densidad ósea que esté el arbotante. El arco cigomático, mayormente hacemos un tratamiento indirecto, abordaje indirecto, donde hacemos una palanca de primer grado, palanqueamos, hacemos la técnica de Gilles, se llama, se hace un corte a nivel del cuero cabelludo y se lo levanta. Esto puede ser también por vía intraoral. Acá Gilles hace tiempo hizo su propio instrumento, eso no lo tenemos, lo hacemos solamente con una pinza grande. E inclusive lo podemos hacer esto en cirugía menor. Fracturas nasales, como decía, lo manejan los otorrinos, hacen una reducción incruenta, antes de los 7 días y le ponen su férula y su tratamiento nasal. Las fracturas maxilares del tercio medio, es decir, lo que vemos, hay una clasificación que ya va desde 1900, Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3. Esto lo hizo como un experimento René Lefort. En esa época no había automóviles, solamente carretas y caballos, y empezó a producir traumatismos en cadáveres y eso lo reflejó en esta clasificación. Lefort 1 es una fractura horizontal, Lefort 2 fractura piramidal y Lefort 3 disyunción cráneo-facial. La Lefort 1 es horizontal por encima de las raíces de los dientes, todo es bilateral. Estas fracturas Lefort no son unilaterales, son bilaterales todas, y se va hasta el hueso palatino y apoyo esteroides del esfenoides. El tratamiento es con mini placas y osteosíntesis y se puede ferulizar los dientes superiores. La fractura Lefort 2, la fractura piramidal lo llaman, una línea de fractura que se extiende a través de los huesos propios de la nariz, cruza el septum, se va hasta la pared medial de la órbita y cruza el reborde orbitario y pasa a la sutura maxilomalar, o sea, es en forma de pirámide así. Prácticamente queda separado entre el malar y el maxilar, es como si todo el maxilar con los huesos nasales se bajaran. El paciente aumenta su longitud vertical. El tratamiento es con osteosíntesis mini placa. Y la fractura Lefort 3 es la más complicada, es donde ya el viscerocráneo, este es el viscerocráneo, se divide el neurocráneo. En vez de la fractura bajar hasta la parte maxilomalar, se va hasta la sutura frontomalar. Entonces, hasta la porción superior de la posterior del esfenoides. Generalmente esto vemos los Lefort 3 en accidentes de tránsito, ¿no? Y generalmente no vemos puros Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3, sino vemos fracturas mucho más complejas, fracturas del tercio medio o tercio inferior. Basta que haya del tercio medio o tercio inferior, las llamamos fracturas panfaciales. Entonces podemos ver fracturas combinadas maxilomalares
con el otro lado, fractura mandibular de ángulo o de cóndilo y fractura etmoidal con fractura frontal, de acuerdo a la energía liberada en el impacto, ¿no? El objetivo del tratamiento, lo más importante tanto de la fractura del tercio medio o tercio inferior, es la oclusión fisiológica. ¿Qué significa fisiología? La mordida que el paciente tenía, no la mordida que nosotros querramos conseguir. Porque a veces algunos pacientes tienen mordidas alteradas de por sí, pero esa es su mordida, ¿no? Entonces no vamos a pretender llegar a una mordida que no ha sido la de él. Eso se llama la mordida fisiológica. Por eso es importante tener fotos antes del trauma para tener una idea de cómo fue la parte estética y la parte funcional de él. En todos tenemos que restaurar los soportes esqueléticos faciales antes del trauma, ¿no? Tanto en sus 3 proyecciones. Igual tenemos que tener el soporte para el tejido blando y el tratamiento debe ser individualizado. Se debe trabajar desde lo más estable a lo más inestable y la oclusión es como guía en todas las fracturas. Acá una fractura nasoetmoidal, acá es una fractura panfacial del tercio medio y tercio superior, fractura órbito malar derecha, impactada, todo el malar está impactado con hueso, el complejo cigomático maxilomalar. Se hace este abordaje subciliar. Fractura maxilar bilateral, se hace un abordaje vestibular, un corte por el vestíbulo oral de los dos lados y se pone una placa en L, tema 1.5 con mini placa de titanio. Las fracturas de tercio inferior de mandíbula son las más frecuentes después de las fosas nasales del complejo malar, ¿no? Dentro de las simples, acá hay un estudio que está hecho en el Hospital Revaliati, doctora Quevedo. Por agresión física era el mayor porcentaje, pero eso se da porque por el SOAT no traían acá los pacientes al hospital. Actualmente ya sí traen de todo. Cuadro clínico en el fracturas mandibulares es el único hueso que se mueve, entonces tenemos que ver la parte funcional, ¿no? Poder función masticatoria, laterodivación, alteración de la oclusión como tal, movilidad mandibular, así como en el tercio medio, en la órbita, había un signo patognomónico, que es el signo de Rowe, que es la hemorragia subconjuntival. Acá hay el signo del silencio condíleo. ¿Qué significa eso? Que el paciente se le pide que haga apertura oral y no se le palpa el cóndilo mandibular. Nosotros cuando hacemos la apertura de la mandíbula, abrimos y cerramos la boca, vamos a ver que hay una prominencia que lo palpamos con el índice, cuando abrimos y cerramos. Entonces, esa prominencia es el cóndilo mandibular. Eso no existe en pacientes donde hay una fractura del cóndilo. Entonces, eso se llama silencio condilio. Es una fractura, un signo patognomónico de la fractura condilar, ¿no? Puntos débiles en la mandíbula, tercer molar, alvéolo del diente canino y el cuello del cóndilo. Esos son los puntos donde hay más el impacto, ¿sí? Ejemplo, una fractura subcondilia derecha y parasinicial izquierda. Hay una laterodesviación de la oclusión. Hay un signo de escalón. Le ponemos fijación intermaxilar y ponemos la reconstrucción con mini placas. Ejemplo, hay una equimosis, una fractura en escalón, fractura parasiniciaria, y acá hay una luxofractura del cóndilo. O sea, el cóndilo está fuera de su sitio y también está fracturado. Igual una luxofractura del cóndilo. Se hace acá el signo del silencio condilio. Trauma severo, acá es una fractura compleja, panfacial, tanto el tercio medio como el tercio inferior, con pérdida de partes blandas y de tejido óseo. Un paciente que fue arrastrado por un caballo con derrapamiento y todo. Fractura del cuello de cóndilo. Simplemente con una radiografía simple se podía detectar eso. Fractura compleja mandibular, donde la mandíbula está flotante, entonces el paciente tiene obstrucción respiratoria, necesita intubación inmediata. Son reconstrucciones volumétricas. Fractura de coronoides, bien raro. Esa fractura no se produce por impacto, sino porque la contracción del músculo temporal
hace que está insertado en la apófisis coronoides lo jale y produce la fractura. A veces hay impactos contralaterales, se produce una fractura contralateral del cóndilo al impacto. Clasificación va a ser de acuerdo al trazo de fractura, la región anatómica y en función a su dentición, si están edéntulos o no. De acuerdo al estado dentario puede ser clase 1, 2 o 3, si es que a ambos lados hay dientes o no. Eso es importante para nosotros porque el diente nos va a dar más fijación cuando lo unamos a los trazos fracturarios. El sitio más frecuente de las fracturas mandíbulas es el ángulo mandibular, después le siguen los subcondiles. Ejemplos de fracturas, acá utilizamos el arco de Eris, se llama, que es de acero inoxidable, para unir los dos maxilares, que eso se llama una fijación intermaxilar, hacer la reducción cruenta, poner la osteosíntesis y después ya sacar ese arco de Eris, dependiendo de las características del paciente, ¿no? La edad, los dientes. Ejemplo, una fractura por barra de metal con minuto, fractura por arma de fuego, fractura condilia, fractura maxilar y coronoides. El manejo, siempre desde los papiros egipcios, se basaba en lo mismo, inmovilizar el foco fracturario. Va desde antes hasta ponían tutores externos, pero actualmente ya hacemos de dos maneras. El objetivo principal, restauración de la normoclusión y funcionamiento mandibular. Es lo más importante para nosotros, que el paciente recobre su función anterior. Reducir la fractura anatómicamente, fijar la estructura para la curación y controlar las posibles complicaciones. Por eso hay una biomecánica mandibular, en la cual lo catalogamos al foco fracturario como favorable o desfavorable. Antes se consideran como fracturas favorables, pero ninguna fractura es favorable, ¿no? Todas fracturas son, desde el punto de vista del paciente, desfavorable. Pero el foco fracturario, de acuerdo a la dirección, puede ser que al contraerse los músculos elevadores, haya que los fragmentos se unan, y desfavorable cuando los fragmentos están desunidos. Para eso tenemos en cuenta áreas donde hay tensión y comprensión, y eso nos va a servir para poner tipo de placas. Entonces, para eso hacemos manejo de reducción cerrada o reducción abierta. Entonces, reducción cerrada, el paciente dentado o paciente desdentado. Entonces, vamos a tener indicaciones. Por ejemplo, el paciente dentado se realiza un bloqueo intermaxilar con férrulas o el bloqueo. En desdentado puede utilizar un plin. Estos son los materiales simplemente que utilizamos: el arco de Eris, que es de acero inoxidable, el alambre, un porta agujas o de alambre con su cortador de alambre y las bandas elásticas. Acá utilizamos tornillos de bloqueo. Las indicaciones: fracturas favorables no desplazadas, fracturas muy comminutas de repente o con pérdida de partes blandas que sean como parte previa de una cirugía reconstructiva posterior. Fracturas mandibulares en niños, por ejemplo, con gérmenes dentarios, mejor hacerle un bloqueo intermaxilar. Coronoides o condilias. Pero la reducción abierta ya se da puede darse con mini placas, con un tipo de placa donde se fija el tornillo. Alambre óseo ya no hacemos, antes hacíamos con alambre interóseo, o placas de reconstrucción, placas mucho más gruesas que son de soporte compartido, más resistentes. Fracturas de ángulo paracinficiarias o cuerpo desfavorables tienen que ser reducción abierta. No hacemos un manejo conservador de bloqueo intermaxilar. Fracturas multifaciales tenemos que abrirlo y bueno. Fracturas subcondilias que se hacía de manejo conservador, de reducción cerrada, acá lo hacemos manejo abierta, que están desplazadas, una luxofractura. O de repente en las indicaciones en pacientes que puedan estar fracturas alineadas todo, pero pueden tener epilepsia, antecedente de psiquiátrico, alteraciones gastrointestinales, que si lo bloqueamos se puedan aspirar y pueden fallecer, ¿no? En fracturas con maxilar edéntulo se puede también. Caso clínico: un paciente con un traumatismo facial, fractura
subcondilia y parasinfisaria contralateral. Se le hace una reducción, un bloqueo intermaxilar, se fija acá primero, y después se hace la reducción cruenta de la parasinfisaria y la subcondilia, y se retira ya las bandas elásticas del bloqueo intermaxilar, el paciente recobra su función. Acá es un caso que siempre lo muestro porque recuerda una fractura mandibular múltiple compleja, pero tenía focos favorables, salvo en las cóndilos y su condilla había una luxación, entonces requería una cirugía abierta, pero nosotros le hicimos una cirugía cerrada, hacemos solamente bloqueo intermaxilar. Y en los controles se ve que la fractura, el cóndilo llega a su posición, la fractura hizo un callo óseo y se regeneró, y fue bien. Entonces es un caso para individualizar, ¿no? Que tiene toda la indicación de cirugía abierta, pero podemos individualizar. Acá con doble trazo, que el paciente llega con una alteración de la permeabilidad de la vía aérea, tienen que intubarlo, le hacemos la reconstrucción, ya con una placa de reconstrucción porque el paciente estuvo mucho tiempo en UCI y se hizo una secuela y había muchas áreas de reabsorción ósea, entonces tenías que ponerle un injerto óseo. Acá el paciente que aún está, se hace controles de partes blandas, se hace un injerto acá con un colgajo de pectoral, partes blandas y un injerto en el músculo temporal para rellenar las partes blandas y después ya hacer las cirugías posteriores. Manifestar que hay también en las urgencias cuerpos extraños. Cuerpo extraño acá una chapita, por un paciente que está bebido y se atoró, llegó hasta la glotis, tuvimos que sacarlo. Acá ya un hueso de pollo, tenemos que hacer una cervicotomía, un corte, y hacer un absceso. Acá una prótesis dental, un paciente mayor, inadvertidamente lo tragó, tenemos que sacarlo. O acá un lapicero que fue incrustado, el paciente no se dio cuenta, tuvo un buen tiempo hasta que ya le molestaba y se vio cuerpos extraños. Generalmente, actualmente ya no hacemos tanto estos abordajes porque la pericia de los gastroenterólogos ha llegado a tal punto que ellos endoscópicamente lo pueden sacar. Y si que es casi inmediato, el paciente acude inmediatamente, es mucho mejor. El problema es cuando demoran unos días, ya se produce un proceso infeccioso, un absceso cervical que puede llegar a una mediastinitis, ¿no? Bueno, esto es con respecto al temario que he tenido. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? Nos hemos excedido un poquito del tiempo, pero ya he tenido que, como maratón, hacer... ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. Creo que no, doctor. Bien, doctores. Estamos agotados. Ha sido un día de full exposiciones que faltaban porque no pude hacer yo la semana pasada por pequeña descoordinación, aparentemente, pero ya mañana va a ser la doctora que veo con la doctora Marchino y van a ver los temas a seguir, a continuación, ¿ya? Bien, entonces hasta la próxima, estamos en contacto. Buenas tardes con todos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Nos Gracias, vemos. doctor. Ya no. Gracias, Luego. doctor.